Buenas tardes, queridos amigos y queridos hermanos. Bienvenidos a un estudio más de esta serie sobre la fe de Jesús. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de las diferentes redes sociales. Vamos a proseguir con este estudio, que ya vamos en la lección número 5, que estudiaremos el día de hoy, y se titula Lo que la Biblia enseña acerca de las señales de la venida de Cristo. Esperamos que cada uno en su hogar pueda tener su folleto de estudio, su Biblia y algo con que escribir y responder a cada una de las preguntas que se formulan en este folleto. Y antes de comenzar, quiero presentarles a ustedes a nuestros invitados especiales que nos acompañarán el día de hoy en este estudio. Tengo a mi lado izquierdo a nuestra hermana María Teresa Rodríguez Fernández, a quienes damos una cordial bienvenida. Buenas tardes, Ami. Buenas tardes, hermanos, amigos que nos ven desde su casita. Es un privilegio, un honor para mí poder estar esta tarde con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Dios. Sea muy bienvenida, hermana. También tenemos con nosotros a nuestro hermano Francisco Ramón Yepes, a quien también damos una cordial bienvenida. Gracias, Amisadai. Te agradezco la invitación a ti y al grupo de colaboradores de este equipo y por darme la oportunidad de participar en este evento, de este programa tan bonito que es compartir la palabra de Dios a nuestros hermanos que nos ven en línea y a nuestros amigos que nos sintonizan. Muchísimas gracias, hermanos. Claro que sí, amigos, y queremos invitarte para que antes de comenzar este estudio podamos realizar una oración. Así que te invitamos a que allí en tu hogar puedas inclinar tu rostro y cerrar tus ojos y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y tus misericordias se renuevan cada día. Te pedimos que al abrir tu palabra puedas iluminar nuestras mentes y nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo para poder comprender lo que en ella has dejado escrito para nuestro entendimiento y para nuestro crecimiento espiritual. Te agradecemos todo esto y lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar comienzo a este estudio, como les repito, lección número 5, titulada Lo que la Biblia enseña acerca de las señales de la venida de Cristo. Vamos a comenzar con la primera sección titulada ¿Cuándo vendrá Jesús? Y la primera pregunta dice lo siguiente: ¿qué preguntaron los discípulos a Jesús? De acuerdo a lo que encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 24 y versículo 3. Hermana Tere. Bueno, antes de leer esta cita, les invito a ustedes en casita, si tienen su Biblia en mano, para que también busquen y ustedes puedan ver lo que Jesús les contestó a los discípulos, ¿verdad? Cuando estaban viendo, cuando Jesús iba a irse, entonces los discípulos querían saber cuándo, cómo sería esto de que Jesús iba a volver. Busquemos, hermanos, Mateo 24:3, que dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vemos aquí la pregunta que los discípulos hicieron a Jesús. Si en su casita tienen su fe de Jesús y ya están listos, pueden anotar, mis queridos amigos, hermanos, la respuesta a esta pregunta que los discípulos hicieron a nuestro Señor Jesús. Y la respuesta es: ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá? Ellos querían saber, a mí, hermanos, cuáles eran las señales y que Dios les diera pues la fecha exacta, ¿verdad?, de cuándo iba a regresar. Así es, queridos amigos, y seguramente, hermana Tere, esta pregunta no solamente era de los discípulos. Seguramente tú en casita, amigo y hermano, también te preguntarás ¿cuándo serán estas cosas
¿Y qué señales habría acerca de esta venida? Nosotros en la actualidad tenemos una luz mayor a la que tuvieron los discípulos, pero Jesús, nos damos cuenta en este capítulo que Él les dio una respuesta, ¿verdad? Que en unos momentos vamos a resolver. Vamos con la pregunta número 2, que nuestro hermano Francisco nos apoyará a resolver, que dice lo siguiente: ¿se sabe la fecha del regreso de Cristo? De acuerdo a lo que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 24 y versículo 36. Gracias, hermana Ami. Textualmente la palabra del Señor dice lo siguiente, en respuesta a la pregunta: pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, o los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Aunque el libro de Mateo 24 es una narrativa de todo este estudio, es un misterio y es algo velado, porque así lo quiere el Señor Jesús, así lo quiere Dios, ¿verdad? Textualmente en algunas partes de la Biblia dice que todo lo que nosotros debamos de saber el Señor lo va a revelar o lo ha revelado a través de sus siervos los profetas o textualmente escrito en la palabra de Dios. Pero hay cosas que pertenecen únicamente a Dios, a mí, y eso no está escrito. Así que sigue siendo un misterio esa parte, pero de la realidad de que Jesús va a volver a esta tierra. Muy bien, querido amigo. Entonces, la respuesta que podríamos dar a esta pregunta, de acuerdo a lo que encontramos en la Biblia, es que nadie sabe ni el día ni la hora. Y cuando aquí se refiere a nadie, se refiere a cualquier persona en este mundo. La Biblia nos dice que el único que sabe esta fecha es el Padre, Dios mismo. Por eso te invito, hermano y amigo, para estar alerta en esta situación, por lo siguiente. Hay muchas personas que se han tomado el atrevimiento de asignar una fecha, y cuando esta fecha no llega, aquellas personas que confían en estos labios humanos se desilusionan y piensan que lo que está escrito en la Biblia pues es mentira y que Jesús no va a venir. Sin embargo, la Biblia también nos dice que cuando llegue el momento, Jesús vendrá. Y lo único que nos queda a nosotros es pues estar atentos a cada una de las señales que, como veremos en unos momentos, Jesús nos dejó a cada uno de nosotros. Vamos a pasar a la pregunta número 3, que dice lo siguiente: ¿estamos en tinieblas respecto a la venida de Jesús? El versículo anterior decía que el día y la hora nadie lo sabe. Sin embargo, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Estamos en tinieblas respecto a la segunda venida de Jesús? En el libro de primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y versículos 1 al 4, dice lo siguiente: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. La Biblia, hermanos, afortunadamente y gran bendición para nosotros, es que es muy clara. Primero dice lo siguiente: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y seguramente tú en tu hogar te estarás preguntando: ¿en algún momento vendrá algún ladrón a mi casa? No sabes en qué momento llegará o si te tocará esta situación desagradable. Sin embargo, así será la venida del Señor, cuando menos lo esperemos. Pero también en el versículo 4 de 1 Tesalonicenses 5 nos dice que no estamos en tinieblas, que sabemos que en algún momento ocurrirá y por lo tanto debemos de estar preparados. Y en ese mismo versículo nos habla acerca de cuando una mujer está embarazada. Tal vez tú en tu hogar, si eres una amiga que ha tenido algún embarazo, no sabes cuándo sucederá el nacimiento del bebé,
pero sí tienes una fecha aproximada, sí tienes señales que comenzarán a ocurrir en tu cuerpo, de tal forma que cuando tú sientes que ese momento se aproxima, ¿qué es lo que comienzas a hacer? A prepararte. Empiezas a preparar, ¿verdad?, las cosas del bebé, empiezas a preparar el cuarto para el bebé, inclusive lo que necesitas para que si el nacimiento te sorprende en la noche junto con tu familia, puedas dirigirte hacia el hospital o hacia el lugar donde tendrás a tu hijo. Así que como tal, podemos conocer lo que se aproxima y estar preparados. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que nos dice lo siguiente, y están en la sección titulada Señales que anuncian el regreso de Jesús. Sabíamos que los discípulos en la pregunta número 1 dijeron, ¿qué señales habrá? Así que la pregunta número 4 nos dice lo siguiente: ¿qué condiciones sociales prevalecerán en los últimos días? De acuerdo a lo que encontramos en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, los versículos del 1 al 5. Hermana Tere. Vamos a leer segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Se oye un poquito feo, ¿verdad? Pero es lo que realmente estamos ya viviendo. Estamos viendo, hermanos queridos, todo esto que está pasando. Entonces, la respuesta a esta pregunta que nos dice, ¿qué condiciones sociales prevalecerían en los últimos días? Y la respuesta, escriban ahí en su casita, en su librito, dice que personas amadoras de los deleites más que de Dios. Es triste, pero por eso hay que pedirle mucho a Dios para que, hermanos, amigos, nuestra vida, nuestras actitudes, todo lo que hagamos no sean para esta tierra, sino que pongamos nuestra vista en Cristo Jesús y no nos afanemos en los placeres de esta tierra. Así es, hermana Tere. Y queridos amigos, como bien leyera nuestra hermana, dice aquí, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida hoy en día? ¿El primero? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿Qué lugar? Esta es una pregunta para reflexionar. Y cuando lees en 2 Timoteo 3, capítulo 3, versículo 1 al 5, ¿te identificas con alguna de estas situaciones? Seguramente sí, porque déjame decirte que estamos viviendo en estos días donde la mayoría de las personas estamos más enfocados en amar los deleites y los placeres de este mundo antes que a Dios. Pero la pregunta número 5 sigue hablando acerca de esto y nos dice, ¿cuál sería la condición moral de la humanidad en el tiempo en el que Jesús vendría? Y la respuesta la podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 24 y versículo 12. Gracias, hermano Ami. De todas las condiciones que se mencionaron anteriormente, pareciera ser que la humanidad está muy materializada, ¿verdad? Amadores de sí mismo nos lleva a pensar que muchos de nosotros tal vez en algún momento hemos llegado a imaginar como si viviéramos en una burbuja, ¿verdad? Y que nomás interesa lo nuestro, nuestra familia, nuestros seres queridos, y perdemos de vista nuestro entorno, las necesidades del prójimo, del vecino, del enfermo. Y en estos tiempos de pandemia, hermanos, donde estamos confinados, no debiera ser así. Aunque sean indicaciones puntuales, ¿verdad? Debemos de mirar a nuestro alrededor. Pero ¿qué pasa, hermanos?
¿Por qué la maldad ha crecido? Y esa parte de esa condición social también ha causado que el amor de muchos se enfríe. Y esa es la parte que dice la Biblia. Dice aquí que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy día, hermanos, cuando llega un migrante a la reja de nuestra casa, a la cerca allí, a la reja principal, pues lo pensamos más de una vez para ver si le abrimos la puerta o salimos a darle un alimento. Porque a cuántas personas han secuestrado, han levantado o han asaltado a su familia por hacer el bien. Entonces, por hacer el bien, hermanos, muchas veces el hombre de bien, el cristiano o el hombre que es bondadoso, ha dejado de hacerlo por la condición que impera en el mundo. Así es, querido amigo y hermano que estás en tu hogar. Y mira lo que son las cosas. Seguramente tú recordarás cuando vivías en un lugar donde la población en su mayoría se conocía y donde podías estar todo el día en tu casa con las puertas abiertas y nadie entraría ni se llevaría algo que no fuera suyo porque las personas vivían en tranquilidad y en armonía. Sin embargo, ¿qué pasa el día de hoy? Inclusive en nuestra ciudad, que es una ciudad pequeña, se ha visto afectada por la violencia y se ha visto afectada por todas estas situaciones que nos quitan la tranquilidad a cada uno de los habitantes. Pero lo único que nos demuestra todo esto es de que la Biblia y lo que Dios nos dejó en su palabra se está cumpliendo y que todas estas son señales simplemente de que la venida de Jesús cada vez está más cerca. La pregunta número 6 es una pregunta muy interesante también, que nos dice lo siguiente: ¿qué ocurriría con la ciencia? ¿Qué pasaría con la ciencia? Y la respuesta la encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 12 y el versículo 4, que textualmente nos dice lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En tu folleto, querido amigo, en la parte de atrás, donde viene una explicación más detallada de las preguntas, hay una parte donde se llama de esta forma el aumento de la ciencia. Y quiero acompañarte a leer conmigo lo siguiente. El saber humano se duplica cada 15 años y en menos de 2 generaciones el hombre ha pasado del carro de caballos a los proyectiles teledirigidos. Esto lo dijo Billy Graham en un artículo titulado El mundo en llamas. Ahora quiero que tú te hagas la siguiente pregunta. ¿Cuál es el avance tecnológico más reciente del que tú tengas conocimiento? ¿Cuál es la situación en la que nosotros vivíamos hace 20 años comparado con lo que tenemos hoy? Y uno de esos cambios grandes es que nosotros podemos llegar hasta ti a través de un dispositivo móvil cuando hace 20 años no lo hubiéramos podido hacer. Entonces, la ciencia se está aumentando. La palabra ciencia se refiere al conocimiento y este conocimiento se está aumentando no solamente para realizar cosas en beneficio de la humanidad, sino también para realizar algunas situaciones que afectan a la humanidad. Es por ello que tanto la ciencia como la tecnología en esta época están dando un giro demasiado grande y las cosas que vemos hoy en día no son nada comparadas con las que había, incluso puedo asegurarte que el año pasado. Pero bueno, son simplemente señales también acerca del inminente regreso de Jesús. Pero la pregunta número 7, refiriéndose a eso, y con todo el conocimiento que las personas puedan tener o podamos tener, la pregunta número 7 nos dice lo siguiente: ¿qué es lo que no entiende o no ha entendido la mayor parte de la humanidad? Con todo ese conocimiento que tenemos, ¿qué es lo que la mayor parte de la humanidad no hemos entendido? De acuerdo a lo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 39. Hermana Tere. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, para poder dar esta respuesta. Y la palabra de Dios nos dice: mas
como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estamos, amigos, hermanos, viviendo esa situación, porque pareciera que a pesar de que estamos viendo, Ami, todo lo que está pasando y que son las señales que están escritas, a veces al momento como que queremos entender o nos da miedo, nos asustamos y decimos, sí, Dios, Jesús va a venir y como que nos preocupamos un poquito, ¿no es así? Pero como que después al pasar de los días o vemos que la situación como que otra vez vuelve a su normalidad, se nos olvida que Jesús va a venir. Y esa es la respuesta. Pueden escribirlas en su cuaderno y dice que Jesús viene pronto. Eso es lo que pareciera, hermanos, que se nos olvida. Y la invitación es que busquemos a Dios diariamente y podamos leer en su palabra de que Él viene y que podamos, Ami, no nada más entenderlo, leerlo, sino prepararnos porque Jesús viene pronto. Así es, hermana Tere, muchas gracias por esta respuesta. Así es, amigo. Jesús viene pronto y no lo hemos entendido. Y esta no es una fábula, esto no es un cuento, Jesús vendrá. Y si tú estás preparado, podrás disfrutar de esa recompensa que Él tiene para las personas que han sido fieles. Pero si tú aún no estás preparado, o cuando llegue el momento no estás preparado, Jesús como quiera va a venir. ¿Cuál será la recompensa que te dará a ti? Bueno, recuerda que en el credo católico dice que vendrá a juzgar a cada uno y a otorgar de acuerdo a las obras de cada uno de nosotros. Así que esta es una pregunta también para reflexionar. Y en la pregunta número 8, que es la última, nos dice lo siguiente: ¿qué solemne advertencia nos dejó el Señor Jesucristo en su palabra? De acuerdo a lo que encontramos en el libro de Lucas, capítulo 21 y versículo 34. Hermano Francisco. Sí, a mí, pensando un poquito en la secuencia de la lección y hasta el punto en que vamos, yo creo que el Señor no se equivoca y las cosas no pasan por sí. Yo he llegado a pensar en estos momentos de estos 60 días y más que hemos llevado de quietud, no forzada, es una indicación gubernamental y además indicada por la Secretaría de Salud, pero nos ha hecho hacer un alto en esta vida, nos ha hecho hacer reflexionar en nuestra mente, ¿verdad? ¿Qué tan difícil es para el ser humano bajar un poquito el nivel de prisa, el nivel de estrés? ¿Por qué razón? Porque textualmente, fíjate lo que nos dice el Señor y la advertencia que nos da. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Y lo más importante, dice, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día. ¿Cuál día? Pues el día de la venida del Señor, de la que estamos hablando, ¿verdad? Que nosotros en ese devenir, en ese correr, en ese ir y venir de la vida, para nosotros como guardadores del sábado, ¿verdad? Que los 6 días hábiles no nos alcanzan en la agenda para cumplir nuestros compromisos y dejamos de lado esta parte tan importante. Que estos días nos ayuden a reflexionar, hermanos y amigos, ¿verdad? Que el Señor nos insta, nos anima a que hagamos un alto y podamos reflexionar en su palabra. Esa es mi percepción y lo que he aprendido en estos días. Así es. Muchas gracias a nuestros hermanos por estos comentarios. Y tienen razón, querido amigo. Lo que debemos de hacer hoy en día es preparar nuestro corazón y nuestras vidas para el inminente regreso o para la venida de nuestro Señor Jesús. Por eso en la parte final de esta lección nos hace la pregunta, ¿qué debo hacer?
Cuando tú conoces algo, cuando ya has comprendido algo, comenzado a comprender, es momento de tomar una decisión. Y por eso dice allí en esta parte, estar atenta a las señales de los tiempos. ¿Qué señales son estas, amigo? Bueno, en la parte del reverso de nuestro folleto podemos numerar algunas de ellas y quiero hacerlo contigo para que tú te puedas dar el tiempo de conocer estas señales, que son las siguientes. Algunas de ellas son el auge de la inmoralidad. ¿Cuántas cosas no vemos en la televisión, en las redes sociales, que nos muestran que la inmoralidad del ser humano ha alcanzado límites inimaginables en algún momento? Temor y angustia. Vivimos en la zozobra de qué sucederá mañana. Las personas que viven en las grandes ciudades salen de su hogar para dirigirse a su trabajo y no saben si regresarán nuevamente a su hogar porque viven con miedo e incertidumbre. Calamidades, desastres naturales, pérdida de la bondad. Sin embargo, esto solamente dice la Escritura que son principios de dolores. La Biblia también nos dice que en los últimos días habría guerras, hambres, pestes, terremotos. Y cuando escuchamos todas estas palabras y prendemos nuestra televisión, vemos las redes sociales, nos damos cuenta que son el pan de cada día. Vivimos en la zozobra. ¿En qué momento alguna nación estallará en guerra con la otra? ¿En qué momento habrá problemas económicos derivados de los conflictos entre naciones? Pero todos estos son simplemente señales que nos indican que el tiempo del fin y la venida de nuestro Señor Jesús está más cerca. Yo te invito para que sigas leyendo en tu folleto y puedas conocer estas señales. Y si tú tienes alguna duda respecto a cualquiera de estas señales, puedes preguntarnos, puedes escribirlo ahí en los comentarios de este video para que alguno de nuestros hermanos te pueda asesorar y dar un estudio más detallado al respecto. Porque no queremos que vivas en la incertidumbre, ni que vivas con miedo, sino por el contrario, que puedas tener una esperanza para tu vida. Y también quiero invitarte en este estudio en particular, que si tú te quieres ganar un libro, queremos obsequiártelo. Un libro que te ayude a vivir en paz en estos momentos de incertidumbre. Mándanos un comentario si eres algún amigo invitado en esta transmisión y mándanos tus datos, mándanos un número de contacto en el que podamos dirigirnos contigo y hacerte llegar este libro totalmente gratis. Pero queremos que te ayude y queremos que lo hagas, y si necesitas otro libro para compartirlo con otro familiar, también pídelo. Te lo haremos llegar hasta tu domicilio totalmente gratis, pero queremos que no te quedes con esa duda, con esa incertidumbre, sino que encuentres paz para tu vida. Y finalmente, la Biblia nos dice que debemos de estar preparados. No sabemos cuándo será la venida de Jesús. No sabemos, a pesar de que conocemos las señales, pero de una cosa sí estamos seguros, querido amigo y querido hermano que me escuchas. Nosotros no tenemos la vida comprada. Y nuestro tiempo de oportunidad se termina en el momento en el que nosotros bajamos al descanso, en el que nuestra vida se termina. Por eso el momento para tomar una decisión es hoy. No digas, el próximo año me entregaré a Dios. No digas, ahora a Dios tienes que buscarlo ahora. Debes de pedir su dirección ahora y debes de prepararte para su pronta venida ahora. Toma esa decisión, querido amigo. Busca a Dios, escudriña su palabra, prepárate. La venida de Jesús está a las puertas. Así que te invito a que en tu hogar reflexiones sobre esta lección. Si tienes alguna duda, vuelve a repasar esta lección. Pregúntanos si algo no queda claro. Escríbenos a nuestro WhatsApp, escríbenos a las diferentes redes sociales. No queremos que te quedes
con ninguna duda en tu corazón, sino por el contrario, queremos animarte a participar con nosotros y a poder aprender más acerca de la palabra de nuestro Dios. Y antes de terminar con este estudio, te invito para que en tu hogar puedas inclinar tu rostro y puedas cerrar tus ojos para finalizar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por el estudio de tu palabra. Pero sobre todo, Señor, te damos gracias por la promesa del regreso de nuestro Señor Jesús. Y Señor, si de algo podemos estar seguros, es que necesitamos que Jesús ya venga a esta tierra, que nos libere de todos los peligros y de todo el mal que se ha ido multiplicando a lo largo del tiempo. Queremos estar contigo, Señor, pero no queremos ir solos. Queremos que nuestros amigos, nuestra familia, nuestros conocidos puedan estar también con nosotros. Por eso te pedimos una bendición especial sobre cada uno de ellos, para que ellos también en este día puedan tomar una decisión por ti. Acompáñales en sus hogares, permíteles seguirse preparando, seguirnos acompañando en este pequeño estudio de la fe de Jesús, y te lo agradecemos y pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hemos llegado al fin de esta transmisión, pero queremos invitarte para que la siguiente semana nos vuelvas a acompañar, para que este video lo puedas compartir con todos tus amigos, todos tus familiares en todo México, donde quiera que ellos se encuentren, para que ellos también puedan conocer acerca de la palabra de nuestro Dios. Te esperamos la siguiente semana a través de todas nuestras redes sociales y esperamos que Dios te pueda bendecir a lo largo de esta semana.